Hola, encantada de saludarles nuevamente. Por acá su servidora, Zulay Olivares. Hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante también, bueno, a mi modo de ver, ¿no? Cabe destacar. Espero que todo lo que nosotros compartimos por aquí pueda ser de edificación, pueda ser de bendición, pueda ser de gran uso para todos ustedes, ¿verdad? Así como para mí es emocionante, para mí es edificante realizar los temas, pues bueno, espero que también lo sean para ustedes que están del otro lado leyéndome o escuchándome. Te doy la bienvenida a mi canal, espero que puedas suscribirte y que le des a dedito arriba, a me gusta. Hoy vamos a conversar acerca de las emociones y el razonamiento, acerca de qué debo hacer o qué debo tomar en consideración cuando voy a tomar una decisión. Mi vida se debe regir ¿por qué? Mi vida se debe regir por las emociones o mi vida se debe regir por el razonamiento, por la lógica, por la inteligencia, ¿verdad? ¿Por qué debo regirla? ¿Qué debe motivar mis acciones? ¿Por quién debo dejarme guiar? ¿Qué es una emoción? De acuerdo a la Real Academia Española, es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Por otro lado, la razón es la facultad de discurrir. Acto de discurrir, el entendimiento. ¿Debo dejarme llevar por las emociones o por la razón? Actualmente se nos enseña que debemos ser personas que piensen con la cabeza y no con el corazón. Claro, obviamente, ¿verdad? Vamos a pensar con la cabeza, pero ustedes me entendieron a qué me refiero. Debemos pensar y razonar todas las cosas y cualquier decisión que voy a tomar. Dentro de la sociedad prevalecen la inteligencia, la razón, comprender por encima de sentir. Pareciera que los sentimientos son una carga muy pesada de llevar, un estorbo, y que entre más orientados en el cálculo y la frialdad y enfocados en lo que queremos, sin importarnos nadie más, es que vamos a obtener el éxito. Eso es lo que se piensa y lo que se cree. Es importante que nosotros entendamos que las emociones son esenciales, son necesarias en nuestra vida y pues en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir. Por supuesto, siempre y cuando haya un balance y sepamos enfocarnos y aprendamos a orientarnos tanto por la razón como por lo que sentimos. ¿Qué debemos hacer? Razonamos y sentimos, o sentimos y razonamos. Normalmente es así, primero sentimos y después pues con cabeza fría debemos razonar acerca de lo que vamos a decidir hacer. Si las emociones están allí, es por algo. Si no, habríamos nacido solo con el razonamiento, con el entendimiento. Nada de lo que tiene el ser humano está allí por casualidad y nada de lo que tiene pues ni estorba ni sobra. Solo que debemos darle el uso correcto y apropiado de acuerdo a cada situación. Debemos saber canalizar nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestra bondad y nuestra maldad interna, ¿verdad? Pero bueno, esto sería tema para otro video, hablar acerca de nuestro ser interior, hablar acerca de quién soy como persona, que a veces soy bueno y a veces como que no soy tan bueno, ¿verdad? Sentir miedo, tristeza, pasión, vergüenza, paz, ansiedad, esperanza, rabia es normal para el ser humano. Lo anormal es no sentirlo. Estos sentimientos son necesarios para la supervivencia y crecimiento del ser humano. Lo importante es lo que hago con estas emociones y cómo las uso a mi favor. La inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de manejar los sentimientos, entendiéndolos y usándolos para poder controlar el estado de ánimo propio. Todo nuestro comportamiento del diario vivir está guiado por nuestras emociones. ¿Las sentamos o no las sentamos? No necesitamos sentirnos desbordados por ellas, sean positivas o negativas, para entender y reconocer que nos estamos dejando llevar por ellas. Por ejemplo, yo puedo levantarme triste y no darme cuenta que estoy triste, puedo despertarme desanimada y quizás al tarde noche que me voy a dar cuenta de que, bueno, pasé todo el día basado en esto que me sentía y con esta situación en la que me encontraba, sin darme cuenta, pues que así actué durante todo el día. Nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que llegamos nuevamente a nuestra cama a descansar, va a estar acompañada
por aquello que sentimos. Van a estar acompañadas por nuestras emociones, porque pues lamentablemente para nuestro gusto o disgusto no podemos dejarla y decir, las dejo aquí ahorita, me voy a trabajar, voy a hacer mis cosas, voy a ir a estudiar, voy a hacer lo que tengo que hacer en el día y pues hoy dejo la tristeza, la alegría, la rabia, ¿verdad? Puede ser, yo puedo tomar la decisión de si estoy triste, pues bueno, sacudirme y salir adelante y seguir. No voy a contrarrestar quizás esa tristeza que tengo adentro, pero sí puedo salir, sí puedo hacer las cosas, sí puedo sonreír, sí puedo llevar mi vida normal, por así decirlo, a pesar de la tristeza. No me voy a dejar dominar por ella. Qué fácil sería poder decir, ay, hoy no quiero estar triste y quiero estar contenta y meterme como un chip. Pero lamentablemente no somos así, somos seres humanos de carne y hueso que sentimos, padecemos, lloramos y es necesario drenar todo lo que nosotros tenemos internamente. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Esto está en la Biblia. No podemos temer dejarnos llevar por aquello que sentimos, solo que debemos tener coherencia, debemos saber analizar, comparar, hacernos preguntas con respecto a alguna decisión que debamos tomar. No podemos llegar a la irracionalidad, ¿verdad? E incoherencia. Y esto sucede cuando soy emocionalista, cuando me dejo llevar por mis emociones. Yo debo razonar todo aquello que debo hacer. Recordemos que nuestra vida va a depender de las decisiones que tomamos durante el transcurso de ella, buenas o malas. Esto traerá una respuesta inmediata o una respuesta a largo plazo, que vendrá originada por esta decisión que yo tomé, bien haya sido guiada por las emociones o por la razón. Por esto es importante conocernos, aceptarnos y entendernos. Y así pues sería más sencillo poder manejar cualquier situación y poder tomar una decisión de acuerdo a aquello que se me presenta. Como seres humanos se me van a presentar situaciones a lo largo de mi vida, diariamente se me van a presentar muchas situaciones a las cuales necesitamos razonar, necesitamos meditar, necesitamos analizar antes de decidir qué voy a hacer. La razón y la emoción complementan un todo del ser humano y por esto no podemos pretender separarlas. Al aprender a trabajarlas en conjunto es que vamos a obtener resultados creativos y eficaces ante cualquier eventualidad. Ok, ¿qué debo hacer cuando yo voy a tomar una decisión? Pues debo analizar los pros y los contras. Debo centrarme, ¿verdad?, en la situación, centrarme en el momento, ver cuál es el problema, cuál es la decisión que debo tomar, ¿verdad? Hay decisiones que no se pueden tomar a la ligera y pues no puedo tomar tampoco ninguna decisión cuando estoy triste o cuando estoy alegre, porque seguramente me comprometeré en algo que no quería hacer, seguramente voy a tomar una decisión errada. Puedo estar triste o puedo estar alegre, pero si debo tomar alguna decisión, ¿verdad?, es mejor que esta emoción pase y esté controlada y con razonamiento pensar bien lo que voy a decidir. El miedo tampoco puede ser siempre mi guía. No debe ser mi guía, nunca. Solo que cuando el huir pues vaya a salvar mi vida, ¿verdad? Pues el miedo va a permitir que yo huya de situaciones en las que me encuentre en peligro. Solamente, de resto, pues yo debo enfrentarlo y a pesar del miedo, continuar. Debo colocar en una balanza todo aquello que va a generar de acuerdo a la decisión que yo tome. Si yo tomo una decisión específica, pues debo colocar en una balanza cuál es, qué me conviene y qué no me conviene, qué perdería, qué sacrificaría, pero qué voy a ganar con respecto a esta decisión que yo tomé. Pues obviamente si los pros son mucho más que los contras, pues esa es la decisión correcta que yo debo tomar. Esa es la decisión adecuada. Cuando voy a tomar decisiones que van a marcar mi vida y que pueden marcar la vida de terceros, como por ejemplo mis hijos, decisiones que van a definir de repente algo grande en la vida de todos nosotros, pues es importante también que nosotros podamos contar con un consejero, que podamos contar con un buen amigo, una persona sabia, inteligente, una persona honesta que nos va a decir las cosas como son y nos van a decir aquello que debemos escuchar y no lo que queremos escuchar. Y pues seguramente
este señor, esta señora, van a ver las cosas con mayor claridad que nosotros mismos, pues porque está del lado de afuera, ¿verdad? Y acuérdense que como nosotros estamos sumergidos en el problema, sumergidos en la situación, normalmente no vemos con la misma claridad con la que la pueden ver un tercero. Es importante que tengamos templanza, que podamos tener dominio propio, que podamos controlar nuestras emociones. Eso es importantísimo. Y bueno, eso se logra con la experiencia de la vida. Eso se logra haciéndolo. Eso se logra cayendo y levantándose. Eso se logra equivocándose y volviéndolo a intentar. Nadie nació perfecto. Todos cometemos errores. Todos tomamos decisiones guiadas por las emociones que en algún momento fueron positivos los resultados y en algún otro momento pues fueron bien negativos. Hay que seguir adelante, no pasó nada. Bueno, este tema pues es larguísimo, podríamos pasar días conversando sobre esto, ¿verdad? Yo lo que les doy es como un pequeño extracto, no pretendo ser psicóloga, ni psiquiatra, ni una especialista en la materia, aporto información con referencia a mis propias experiencias de vida y pues bueno, información que busco para poder darla por este medio. Espero que te haya gustado, espero que sea de edificación, espero que la compartas, que te suscribas y que le dejes la manito. Chao, hasta una nueva oportunidad.